vuelve a renovarse en mí la creencia en la evolución de las especies. Yo creo sinceramente que son lejos más evolucionadas que nosotros los hombres. Es verdad que provienen de nosotros y es por eso que nos superan, porque se llevaron lo mejor del hombre y lo fueron perfeccionando a través de las edades. Y hoy, al festejar a las madres, quiero que veamos un principio bíblico que nos ha de ayudar a que nos vaya bien y que tengamos largos años de vida. Quiero hablarles de la necesidad de honrar a nuestra madre. De hecho, esta indicación de parte de Dios se encuentra en los 10 mandamientos, y a mí siempre me llamó la atención que Él pusiera entre los 10 mandamientos de honrar a nuestros padres. Si solamente tengo 10 cosas que decirle a alguien, ¿por qué una de estas 10 cosas se supone que es importante lo que estoy diciendo? ¿Por qué una de ellas es eso de la honra a nuestros padres? Bueno, Dios sabía que el hombre iba a alejarse de Dios y que eventualmente eso iba a resultar en que algunos tengan padres degenerados. No es el caso de Sandra, pero otros sí tuvieron ese caso. Y yo creo que Dios quiere imponer este principio de honra, de honrar, de rendir honor, aún en los más jóvenes, porque las consecuencias de deshonrar la autoridad es cada vez más severa con el pasar de los años. En otras palabras, lo hizo para nuestro bien. Lo hizo porque nos ama. Y es imperativo para poder disfrutar de una vida plena. Entonces quiero en esta mañana simplemente mencionar 3 cosas que el honrar a nuestros padres produce. ¿Qué es lo que produce? El honor, la honra, ¿qué produce? Lo primero que produce es fe. Si quiere que su fe aumente, el honrar a su madre ha de producir esa fe. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían estado 430 años en esclavitud. Habían estado lejos de lo que eran sus raíces, su nacionalidad, su religión. E iban hacia la tierra prometida. Esa era la promesa que Dios les daba. Los estoy sacando de Egipto para que vayan a la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde van a estar bien. Donde van a ser señores, dueños, propietarios. No van a ser esclavos. Pero lo interesante del caso es que la gran mayoría de los que salieron de Egipto nunca llegaron a la tierra prometida. Estuvieron 40 años vagando en el desierto y todos los mayores de 20 años murieron en esa trayectoria, con la excepción de Josué y de Caleb. Entonces yo siempre me pregunté, ¿por qué esta gente nunca llegó a su tierra prometida? Podían haber llegado en 7 semanas, en vez de estar 40 años dando vueltas. Pero la razón por la que no llegaron a la tierra prometida es porque no honraron la palabra de Dios. Y Dios quiere que aprendan este principio desde muy temprano en sus vidas, porque luego Él ha de ser la autoridad de su vida. Y los padres representamos a Dios en la tierra, y si no los honramos, no hemos de honrar a Dios tampoco. Si no honramos a nuestros padres, difícilmente podemos honrar a Dios. El honor, el honrar, produce fe. Y no entraron en la tierra prometida porque no tenían fe. Hebreos nos dice claramente, no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Vemos otro ejemplo muy claro de lo que sucede cuando no hay honra. Este ejemplo lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, donde dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras, el profeta tiene honra, pero en casa, entre sus parientes, sus vecinos, no lo tiene. Y dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y mire este versículo, siempre me llama la atención cuando lo leo. Dice, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. ¿Y qué causó esa incredulidad? La deshonra. Lo tenían tan cerca que no lo podían honrar. Y como no lo pudieron honrar, no podían creer en él. ¿Por qué? Porque la honra siempre produce fe. De hecho, ni su familia lo honró. Y en cierto modo yo veo eso como algo lógico, porque somos miembros de una familia. En este viaje tuve la oportunidad de escapar e ir a casa de mis padres. Primera vez en más de 40 años que festejo mi cumpleaños con ellos. Hace mucho tiempo no podíamos recordar exactamente cuándo fue la última vez. Y estaba mi hermano Pablo también ahí en casa. Y él cumplió cumpleaños 3 días antes que yo. Y estábamos ahí. Y él es doctor, tiene varios doctorados, maestrías, tiene de todo. El hombre ha dedicado su vida a estudiar y le va muy bien. Pero yo comencé a hacerme un poco la burla de él, ¿no? Y le hacíamos juegos de palabra y qué sé yo. Y él me contestaba, obviamente, nunca se quedó corto, de la misma forma conmigo. Entonces yo le decía, pero yo te cambié los pañales. Hay 9 años de diferencia entre nosotros. Yo te daba el biberón, ¿no? Lógico, cuando estamos en familia, casi no hay respeto. Yo nunca voy a llamar a mi hermano doctor Pablo. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es mi hermano, está en la familia. Entonces yo entiendo que los hermanos de Jesús no le tuvieran mucha creencia, ¿no? Lo habían visto a él eruptar después de comer. Tal vez lo vieron con el dedo en la nariz, no sé. Tal vez roncaba de noche. Nunca se sabe. Y sea la razón que fuere, no lo honraron y por consiguiente no pudo hacer muchos milagros allí. Pero hay una historia que hace el contraste de lo que sucedió aquí. Y es la historia del centurión romano. Él le dijo, yo sé lo que es estar bajo autoridad. Tengo soldados que me siguen. Le digo a uno que vaya, va. A otro que venga y viene. Le digo a alguien que haga esto y lo hace. Pero a la misma vez yo también estoy bajo autoridad, estoy sujeto a una autoridad superior. No es necesario que vengas hasta mi casa para orar por mi siervo. Lo puedes hacer a distancia. Puedes orar aquí y sé que mi siervo será sanado. Y Cristo quedó sorprendido por esta actitud y dijo que no había hallado fe igual a esta, ni siquiera en todo Israel. El centurión entendía cómo funciona eso de la fe, porque entendía el concepto de honrar a los que están en autoridad. La generación que existe hoy no tiene ni idea de lo que es honrar, y por eso es una generación que no tiene fe. Justo antes de empezar la reunión estaba hablando con el ministro Pedro. Él vio un estudio que habían hecho en la televisión acerca de la fe, la religión, las iglesias alrededor del mundo. Y jamás hubieron tantas iglesias vacías en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en África, como sucede hoy. La falta de fe. Pero la falta de fe en las personas se produce cuando hay falta de honra hacia la autoridad superior. Hoy vemos a jóvenes que se ríen de sus padres, que no hacen caso. Se las saben todas, simplemente porque creen que se saben todo lo que sucede en el universo. Son aquellos que dicen, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero sabe, Dios tiene un buen sentido del humor, porque estos que se mandan solos terminan en la cárcel o en un cuartel, o casado con una mandona, o viviendo en casa de una suegra muy parecida a doña Tremebunda. Ustedes conocen a ella. No les voy a pedir que levanten la mano todos los que tienen una suegra así, por pudor y para que hoy puedan pasarlo bien. No levanten la mano.
Pero Dios tiene un sentido de humor porque si no hay disciplina en la casa, si no aprenden a obedecer y a honrar en la casa, en algún momento en su vida lo van a tener que hacer y va a ser peor. Es una generación de jóvenes que no tienen fe porque no honran. Lo vemos en las iglesias, no en esta iglesia, gracias a Dios, pero llegan como quieren, mascando chicle en la iglesia. No hay la reverencia en las cosas del Señor. No tienen el sentido de, es Dios. No existe. Tal como estoy, da igual. Las cosas han perdido su perspectiva. En segundo lugar, la honra produce bendición. Bueno, así es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Pablo le dice a los efesios, le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces los hijos tienen dos cosas que tienen que hacer, nada más. Y todos somos hijos. Y todos tenemos dos cosas que debemos hacer, obedecer y honrar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre obedecer y honrar? Uno obedece mientras viva con sus padres. Si usted joven vive en casa de su papá, de su mamá, usted tiene que obedecer. Está bajo el techo paterno. Usted le corresponde obedecer. Y cuando finalmente se va de casa y no depende de sus padres, ahora es cuando usted debe honrar a sus padres. En realidad, aún estando en casa paterna, mientras más honra a los padres, más libertad recibe de ellos. Mientras no maduran, deben obedecer. Tenemos que decirle a los niños pequeños, no te subas a la mesa, que no te subas a la mesa. Que tienes que aprender a no subirte a la mesa. No toques. Y parece que todos los niños nacen con algún defecto mental, ¿no? Porque mientras más le decimos que no toquen, más tocan, ¿no? Ven y se van. ¿Quién lo entiende? Y tienen que madurar en ese proceso. Entonces, mientras no maduran, tienen que obedecer. Y hay aquellos que nunca aprenden este principio. Y por eso es que después se van de un empleo a otro. Porque llega el momento en que este jefe solo lo que quiere es que yo trabaje. Lógico, te está pagando para que trabajes. No saben honrar a su superior porque no supieron honrar a sus padres. Entonces, si honramos a nuestros padres, la promesa es que nos ha de ir bien y hemos de vivir larga vida sobre la tierra. Y aquí quiero hacerle la pregunta, ¿quién quiere vivir larga vida si las cosas no van bien? ¿Para qué? En mis años de ministerio he visto a hijos de una misma familia y a uno le va bien en la vida y al otro no le va bien para nada. De hecho, al preparar este material, me recordé a hijos de unos misioneros que estaban con nosotros ministrando en Canarias. Eran 2 hijos, varones, tenían los mismos padres, vivían en la misma casa, iban a la misma escuela. Uno de ellos, el menor, siempre honró a sus padres. Siempre obedeció, siempre fue una persona de honra. Pero el mayor nunca pudo respetar a sus padres. Adivine quién de los dos fue el que le robó todos los ahorros a sus padres. Y su padre hoy que es un poco mayor que yo, tiene que seguir trabajando, limpiando. La mamá tiene que seguir trabajando porque se quedaron sin un peso, porque su hijo le robó todo. Nosotros los padres somos humanos y por consiguiente cometemos muchísimos errores. En mi familia mis padres han cometido muchos errores. No han sido perfectos, pero desde temprano aprendimos en casa este principio de honrar, más allá de los defectos que puedan tener nuestros padres. Y fuimos 5 hijos en esta familia, mi papá, mi mamá, mi segunda mamá. Y los 5 estamos en el ministerio.
Los 5 aprendimos a honrar a nuestros padres. En el caso de mi esposa son 4 hijos. Siempre vi a mi esposa, a mi cuñado, a mis cuñadas honrar a sus padres, porque también aprendieron muy temprano en sus edades el valor de honrarlos. Y los 4 están hoy involucrados en el ministerio también. Hay algo especial cuando honramos a nuestros padres. Algo sucede. Yo doy gracias a Dios por los 3 hijos que nos ha concedido. Porque en todo momento nos han honrado. Bruno, Ítalo, Sandra han sido siempre tan especial en su trato hacia nosotros. Siempre nos han honrado, han obedecido. Hoy disfrutamos de 9 nietos más 1 que ha de llegar en octubre, que también saben honrar a sus padres. Yo lo veo en mis nietos, cómo honran a sus padres. Los hijos de Bruno, de Sandra, las hijas de Ítalo. Aprendieron de pequeños a honrar y obedecer. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy yo puedo disfrutar de la compañía de mis hijos y de la compañía de mis nietos. Pero es importante que aprendamos desde pequeños a honrar a nuestros padres. En Romanos 13 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Someterse. En Lucas 2:52 leo las siguientes palabras: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero antes de que esto pueda suceder, veo el versículo anterior, el 51, y dice: y descendió con ellos, con sus padres, Jesús, y volvió a Nazaret, donde estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Sujetos, la misma palabra que utiliza Pablo al escribir a los romanos. Y yo digo, si Jesús estaba sujeto a sus padres, ¿cuánto más nosotros debemos de estarlo? En Romanos 13 vimos que si no honramos, hemos de recibir condenación. Mire lo que dice Éxodo 21. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. 2 versículos después, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y mire bien que aquí no hay calificación, no dice el que maldijere a su madre o a su padre siendo ellos buenos. Porque si son malos puede usted maldecirles. No dice eso, no hace una diferencia, son papá y mamá. Especialmente hoy es mamá. Entonces no la podemos maldecir, no le podemos hablar con garabatos. De repente oigo a algún niño, algún joven referirse así a su madre. Me vienen unas ganas de perder mi santidad, mi salvación y todo, y darle un buen golpe en la nariz. ¿Cómo se atreve a dirigirse así a sus padres? ¿Conocen a alguien así? Sé que en su casa no hay, pero Proverbios 20:20, al que maldijere a su padre o a su madre, se le apagará su luz en la oscuridad tenebrosa. En el Nuevo Testamento, otra vez volviendo a Romanos, Pablo nos da una larga lista de aquellos que son juzgados por Dios, y encontramos la siguiente lista. En Romanos 1 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobediente a los padres. Está al mismo nivel que los aborrecedores de Dios, que los murmuradores. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe y le dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Los pone todos a un mismo nivel, están todas en la misma categoría y todos son condenados por Dios. Los que se resisten a la autoridad acarrean condenación.
El Antiguo Testamento nos muestra a una generación que no honra a sus padres. De hecho, los versículos que les voy a leer son genéricos, no se refieren a una sola generación, sino que se puede referir a cualquier generación. Empieza sin honrar a sus padres y termina de la misma manera. Proverbios 30 dice, hay una generación, no es una generación cualquiera, genérica, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y sigue diciendo, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuyas muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Y luego hay dos versos que aparentemente no tienen nada que ver con el tema. Parece que Salomón ha cambiado de tema, pero no, tienen que ver con lo anterior y con lo posterior. Y dice estos dos versículos, dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El sol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Salomón se está refiriendo a la deshonra de los hijos y termina el mismo tema. Y en medio de los dos versos que aparentemente no corresponden, pero sí corresponden, nos habla de lo mismo. Entonces nos está hablando de una generación que es egoísta. ¿Conoce a alguien que tiene esa actitud? Mis padres me lo deben, me deben. Es mío, me lo tienen que dar. He visto a hijos chupar todo lo que los padres tienen como si fueran sanguijuelas, y cuando le quitaron todo, los maldicen por no tener más. Usted conoce a alguien así. Y los padres llegan a su vejez y no tienen dónde caer muertos, literalmente, porque el hijo le ha chupado todo lo que tenían y lo ha malgastado. Tú me lo debes, esa es la actitud. Me debes esto. Me debes. Es tu responsabilidad dármelo. No aprendieron a honrar. Cuando Adolf Hitler quiso transformar a Alemania en una nación nazi, enseñó a los hijos a delatar a sus padres si ellos no estaban de acuerdo con la doctrina nazi. En otras palabras, les enseñó a deshonrar a sus padres. Y vivimos momentos similares. Atrévase usted a corregir a su hijo. Lo primero que ha de hacer es llamar a 133, ¿verdad? En España usted no puede corregir a su hijo. Esa palmadita que uno le daba ahí donde usted sabe, donde la espalda pierde La espalda pierde su nombre, respetabilidad. Ahí es donde le dábamos. Bueno, si usted lo hace ahora, la policía lo arresta. Y estábamos en España cuando condenaron a una madre a 2 años de cárcel por haberse atrevido a corregir a su hijo. Y el hijo fue corriendo a llamar a la policía. Honrar produce fe y produce bendición, pero también produce destino. Hemos leído del mandamiento en el libro del Éxodo y también en el Nuevo Testamento, pero quiero que volvamos al Antiguo Testamento y lo vamos a leer ahora de Deuteronomio. Deuteronomio 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para ellos era la tierra prometida, una nación, algo físico. Pero para cada uno de nosotros también tenemos nuestro destino, un llamamiento, una tierra prometida. Y si no honramos a nuestros padres, y hoy hablando de la mamá, si no honramos a nuestra mamá, no nos ha de ir bien.
que nos vaya bien y que sean prolongados nuestros días en el destino que Dios tiene para nosotros, depende de la forma como honramos a nuestros padres. La tierra prometida para nosotros es una vida de victoria sobre este planeta. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. A la Unión no le fue bien ayer, porque no hubo victoria. Y para que les vaya bien, tiene que haber victoria. Entonces, la tierra prometida para nosotros, para que nos vaya bien, es tener una vida de victoria cuando honramos a nuestros padres. Es vivir disfrutando de las bendiciones de Dios en esta tierra. Y es un mensaje poderoso, especialmente en el Nuevo Testamento, porque en Mateo 15 leemos algo interesante. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Imagínense estos pescadores que no se lavan las manos antes de comer pan. ¡Qué desgracia! Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a sus padres, a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En ese tiempo no había seguro social, no habían distintas ayudas, no habían pensión para los ancianos, para las viudas, sino que dependían directamente de sus hijos. Era el deber de los hijos cuidar de los padres en su vejez y de vigilar que nunca le falte nada, que puedan vivir honradamente, con honor, con dignidad, hasta el día de su muerte. Siempre me llamó la atención William Hinn. Él es el hermano de Benny Hinn y es mi amigo de pacto desde hace muchos años. Cuando su papá estaba enfermo y lo tuvieron que llevar al hospital, le preguntaron, tenía que rellenar todos estos formularios y le preguntaron, ¿qué seguro tiene este hombre? Ninguno. No tenemos seguro médico. Y seguían haciéndoles preguntas y finalmente le preguntan, pero si no tienen seguro, ¿qué es lo que tiene? Y William le contestó, tiene 7 hijos. Eso es más que suficiente. Entonces estos hijos, de acuerdo a la tradición, le podían decir a sus padres, voy a retener el dinero necesario para mantenerte, porque es dinero que lo he dedicado a Dios. Pero no se lo daban a Dios, sino que se lo gastaban en sí mismo. Por eso es que honor no es lo que uno dice, sino lo que uno hace y lo que uno hace en su corazón. Podemos decir palabras de honra hacia nuestros padres, pero ¿qué es lo que pensamos de ellos en nuestro corazón? En el año 1975, hace ya más de 40 años, empezamos el ministerio en Canarias y ministrábamos en una colonia de hippies. Vivían en cuevas y casas abandonadas y un par de veces a la semana yo subía hasta Soria, se llamaba Soria esa zona de la isla, para testificar, para estar con ellos. Y cierta vez que subí me encontré con una joven que estaba dando a luz y la habían abandonado a su suerte. Estaba totalmente sola. Toda la colonia se fue al otro lado de la montaña porque tenían miedo de que o el bebé moría o ella moría en el parto y entonces la policía iba a ir. Entonces la dejaron sola. Y en este viaje encontré unas diapositivas antiguas y comencé a mirarlas y encontré la foto. Esta es la mamá y ese es el hijo. Y yo tuve que ayudar a esta mujer a dar a luz en esa cueva. Ella estaba gritando, estaba sola y gritaba de dolor y pedía que alguien la ayudara. Yo llegué y no entendí bien lo que estaba sucediendo hasta que entré en esa cueva y ahí estaba ella a punto de dar a luz. Y no me dejes, no te voy a dejar, voy a estar aquí. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer.
Bueno, Bruno había recién nacido hace como 2 años, 3 años antes, y yo había visto el parto y había estado en clases con Sharon antes de que ella diera luz. Entonces, algo supe, sabía más o menos lo de la placenta y todo lo demás. Y fui a ayudar. Y gracias a Dios nació bien. El hombre nació, o sea, bien. Y la chica no murió en el... Salí corriendo de ahí a buscar a un doctor que era parte de la congregación. Lo saqué de su sala, de su consulta. Entré corriendo. Sal, Ángel, tenemos que ir. Ven ahora mismo. No, pero tengo... No. Ven, trae tu maletín. Ven que sucedió algo. Y lo llevé de vuelta para que pudiera revisar al niño y a la madre. Esta foto fue sacada unas semanas después. Pero nunca más lo volví a ver. Y siempre me he preguntado, ¿qué habrá pasado con ese niño? Creciendo con padres como aquellos. Padres viviendo en la suciedad, drogados. Siempre me hice esa pregunta. Hace unos años estábamos en Canarias y me encontré con una persona que también nació en un ambiente similar, en una colonia de hippies. Comenzamos a hablar porque teníamos eso en común. Y ella me contó dónde había nacido y qué sé yo. Y comenzamos a hablar. Y le pregunté, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fuiste criada? Y ella dijo, bueno, mis padres eran franceses. ¿Y cómo fue tu niñez, tu infancia? Y ella me dijo, fue tan mala que la he borrado de mi mente. No recuerdo. No lo recuerdo. Y no quiso hablar de eso. Estaba con Sharon y tal. Y la volví a ver, y el último viaje la volvimos a ver una vez más. Y ella está felizmente casada, con hijos propios, sirviendo al Señor en una isla en Canarias. Cuando habla de sus padres, aunque no me da detalles de su vida, nunca los deshonra. Aunque lejos no fueron el papá o la mamá del año. Entonces, mi pregunta que yo hago en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, estoy en Chile, ¿verdad? Mi pregunta que me hago es, ¿cómo honramos a personas que no tienen honra? ¿Cómo honramos a padres, a mamás que nos abandonaron? ¿Cómo honramos a personas que abusaron de nosotros? Hace unos años hablé con alguien que tenía rabia y rencor hacia su madre, porque ella, que era parte de la congregación en esos últimos años de su vida, lo había prácticamente abandonado en su niñez. Y tanto era su rencor que ni siquiera quería ir al entierro de su madre. Y de hecho en ese entierro éramos Sharon y yo y tal vez 2 otras personas, nadie más. Ella no había tenido tiempo para él, ya que supuestamente su carrera artística era muy importante. Entonces tal vez sus padres no han sido buenos padres. ¿Cómo los honramos? Bueno, escogemos honrarlos. Decidimos en nuestro corazón que los vamos a honrar. Entendemos que nuestros padres son humanos y por consiguiente son imperfectos. Usted no sabe lo que sus padres tuvieron que vivir y soportar antes de que usted naciera. Usted no tiene ni idea de lo que su madre tuvo que vivir en su niñez y juventud. Usted no sabe lo que le significó a ella darle vida a usted. Hay aquellas que tuvieron la opción de abortarlo, pero decidieron darle vida y tuvieron que enfrentar insultos y abandonos de la familia, de sus amigos, y tuvieron que caminar por un camino que es muy difícil, especialmente en la generación de hace 20 años. Las miradas acusadoras, los dedos apuntando. Tuvieron que aceptar trabajos humillantes, lavando ropa ajena y limpiando la suciedad de otros, para poder traer un pan a la mesa y poder hacer el sacrificio necesario para que usted tenga mejor vida que ella. Y ahora usted la deshonra, la mira menos.
Lo siento, yo no lo entiendo. Alguien que me lo explique con manzanas, que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo. Hay madres que han protegido a sus hijos de un padre abusivo. Han seguido adelante en un matrimonio desgraciado y triste para que usted tenga una vida mejor, un hogar, un lugar donde comer. Y después usted se hace el lindo. Perdone, sé que no está aquí, por eso voy a hablar a los que me están mirando. Usted es un sinvergüenza, una sanguijuela, como dice Salomón. Su mamá no tenía la verdad que usted tiene hoy. No conocía a Dios como usted conoce a Dios hoy. No sabía nada de la Biblia ni del Espíritu Santo. Y si sabían, era algo religioso y no la verdad. No tenían ni idea de lo que era sanidad interior, de lo que era liberación. No tenían la palabra a su alcance. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Vivieron guiados por la tradición y la cultura y no por el Espíritu. Y quiero decirles en esta mañana que mis padres fueron imperfectos. Hubieron momentos muy difíciles en nuestra vida como familia, pero nunca los he de deshonrar y por eso me ha ido bien en la tierra prometida de Dios para mí. Entonces, ¿qué hacemos con padres que no nos tratan bien? Los perdonamos, porque si no lo hacemos, hemos de sufrir. No honramos sus acciones, pero en presencia de Dios hoy los perdonamos. Hay principios divinos que no entendemos, pero igual obedecemos y respetamos. Y esta es palabra de Dios, y por eso la tenemos que seguir. Y en esta mañana honramos a las mamás. No importa si ha sido mala, buena, más o menos. Tal vez hoy usted está diciendo, Vero, ojalá me hubiera tocado otra madre. No, le tocó la mejor madre que usted podía tener. A mí me duele el corazón cuando veo a jóvenes que ser desubicados con sus padres. Responderle mal a su madre. Mirarla menos. Son cosas, Darío, que yo no entiendo, yo no puedo entender. No entiendo lo que hay en el corazón de esa persona. Y en esta mañana tenemos que tomar esta decisión. Sí, nuestra infancia no fue la mejor. No tuvimos todos los juguetes que quisimos. Nuestros padres no fueron el mejor ejemplo. Pero hoy tomamos la decisión. Igual los vamos a honrar. Entonces quiero que hagamos dos cosas en esta mañana. Vamos a hacer dos cosas importantes. La primera es, vamos a perdonar a nuestros padres. No sé si, Señor, en esta mañana, sinceramente, delante de ti, perdono a mi papá, a mi mamá, por lo que sufrí en mi vida, lo que tuve que pasar. Tal vez usted quiere enumerar las cosas que sucedieron. Pero tomemos el tiempo, hagámoslo. Decirle, Señor, quita de mí todo rencor, todo dolor. Solo tú lo puedes hacer, sana esta herida que tengo en mi corazón, para que yo pueda honrar a mis padres, pueda aplicar este principio a mi vida. Y al honrar a mis padres, honro a ti también, Señor. Te honro, Padre, en esta mañana. Vamos a ponernos en pie unos instantes, ¿qué le parece? Tomemos estos momentos. Si usted tiene a su papá, a su mamá aquí cerca, ¿por qué no se acerca aquí en la sala? ¿Por qué no se acerca a ella? Especialmente a la mamá, vamos a hablar de la mamá hoy. Si su mamá está aquí cerca, acérquese a ella.
Tal vez su relación con ella siempre ha sido buena, extraordinario. Pero acerquémonos a esta gran mujer y démosle un fuerte abrazo. Ya, vieja, eres lo mejor que ha sucedido en mi vida. Hoy te honro, te bendigo. No hay nadie como tú. Tú representas el amor de Dios en mi vida. Bendigamos a esa mujer. Tal vez usted está al lado de su esposo, de su esposa. Los hijos hoy por alguna razón no vinieron o están en la escuela dominical. Pues abrace a su esposa, bendígala. No eres mi madre, pero eres madre de mis hijos. Eres una gran mujer. Hoy te bendigo. Quiero que sepas que te amo. A pesar de diferencias que hemos podido tener, discusiones en el matrimonio, lo que sea, pero hoy yo te amo. Eres el amor de mi vida. Eres especial para mí. Vaya, aproveche el tiempo. Dele un beso a esa vieja, dele el beso. Un abrazo. No sea tacaño, invítela a cenar o a almorzar, o si no puede ser hoy, mañana. Y que no sea McDonald's, sino que